Hola, ¿cómo están? Reciban un abrazo entrañable del Pastor José de Jesús, del Ministerio Transformación, presentando su programa Dabar Haim, Palabra de Vida para Todos. Hoy quiero compartir con todos ustedes esta enseñanza, esperando en el eterno Dios que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Mucha información se propaga por todos los medios informativos, así como el virus que nos está afectando en estos momentos. Algunos nos enseñan lo que es y otros nos dicen lo que no es. Muchos nos dicen lo que la Biblia dice al respecto y otros dicen que al respecto la Biblia no dice nada. Se nos informa que este virus no es realmente el problema, sino lo que está y quién está detrás de todo esto, detrás del telón, de los tejes y manejes de estos asuntos. Los masones, los Illuminati, el nuevo orden mundial y por supuesto estos son los intereses políticos, económicos, sociales y religiosos para controlar a la humanidad. Nuestra mente en este momento, amados hermanos, es el campo de batalla. Es por lo que están peleando los líderes del mundo, pues ellos saben que al ganar nuestra mente, han ganado lo más importante, pues ahí es donde se deposita el terror, el miedo, la angustia, la desesperación, las dudas, la incertidumbre, la ansiedad, la preocupación por el dinero y la familia. Ricos y pobres, chicos y grandes, jóvenes y viejos, todos somos igualmente afectados, cada uno según la etapa en la que se encuentra. Pero pensemos, amados hermanos, en esto. Muchos de nosotros sentimos repugnancia, enojo y experimentamos ese sentimiento de impotencia con los líderes del mundo, que en estos momentos el creador y sustentador del universo está usando para llevar a cabo sus propósitos. Son las personas que les tocó vivir y cumplir con algunas de las profecías bíblicas. De tal manera que si todas estas personas, líderes del gobierno, líderes del Banco Mundial, de la Organización Mundial de la Salud y de toda otra institución gubernamental, si todas ellas murieran en estos días, el eterno Creador, sabio y omnipotente, soberano, permitiría que otros líderes mundiales malvados se levanten para tener dominio y control de todas estas instituciones ya mencionadas. De tal suerte que nos daríamos cuenta que las personas que estaban antes no eran tan malas. De tal manera que las personas que tomen dominio y control más adelante, después de todo esto, y en un futuro ya inminente, tendrían que ser necesariamente malévolas, maléficas, crueles, perversas y, por qué no decirlo, hasta diabólicas, de acuerdo a la profecía bíblica. El punto es, hermanos, escuchen esto, que el problema no son las personas que están gobernando todas las instituciones actualmente, ni las que vendrán después de ellas, porque estas personas viven y vivirán otras solo para cumplir con la voluntad soberana del Rey del mundo. Nos olvidamos que del Eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esto lo dice el Salmo número 24, versículo 1. Vamos a desglosarlo un poco. La tierra, en hebreo, Aretz, que se traduce generalmente como tierra seca. Número 2, plenitud. Esto nos enseña sobre las medidas, sus dimensiones, alto, bajo, largo y ancho, norte, sur, este y oeste, polo norte, polo sur, oriente y occidente, todo lo que tiene que ver con las dimensiones del planeta. Número 3, mundo, en hebreo
Olam Haba, que se traduce como el mundo venidero, los nuevos cielos y la nueva tierra. Para muchos es la tierra del milenio. Y número 4, los que en él habitan. No dice los que habitaron o habitarán. Es un presente continuo, que aunque sea un futuro, valga la redundancia, siempre será un presente continuo. El Eterno tuvo, tiene y tendrá conocimiento y control de toda persona que ha pasado por esta tierra, de toda persona que ha vivido en este mundo. Entonces, como podemos ver, ninguna persona pudo, ni puede, ni podrá escoger en qué parte de la historia de la tierra querer vivir. El Eterno, hermanos, lo que está haciendo es limpiar su tierra, su plenitud, su mundo y los que en él habitamos. Todo es de él. Todo fue creado por él y para él, dice su bendita escritura. Todo es de él. El Abacadosh, el Padre Santo, está preparando a su Keilah, a su congregación, a su iglesia y a su pueblo escogido, amado, que son las ramas originales, al que nunca desechó y que absolutamente nadie podrá tomar su lugar. La teología del reemplazo es una falacia, es una mentira. Nadie jamás podrá tomar el lugar que el Santo, bendito sea, le dio a su pueblo Israel. El profeta Ezequiel en su capítulo 18, versículo 4 dice: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es realmente reconfortante, hermanos, saber que nuestras almas le pertenecen a nuestro Creador y que Él tiene cuidado de nosotros, bendito sea su nombre. El Salmo 100, versículo 3 dice: Pueblo suyo somos, porque antes no éramos pueblo, hermanos. Vivíamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, lejos de la ciudadanía de Israel. Y también dice: y ovejas de su prado, porque el eterno Dios Yahshua HaMashiach es nuestro pastor y el buen pastor por excelencia. Bendito sea su nombre. Ahora, sí provocan temor y miedo por las decisiones que escuchamos y que vemos que pueden tomar los hombres que están al mando, porque sabemos que las profecías de las Sagradas Escrituras de una o de otra forma se tienen que cumplir, sea en estos momentos o un poco más adelante. Pero ninguna decisión pueden tomar los hombres para actuar si no es autorizada y aprobada por el Elión, por el Altísimo, bendito sea su nombre. Por favor, lean con mucha atención, amados hermanos, estos textos que les estoy dejando en pantalla. El Salmo 56, versículo 4 y versículo 11. El Salmo 118, versículo 6. El Salmo 33, versículo 18 al 22. Y el Salmo 34, versículo 15. Por favor, léanlos bien, estúdienlos, porque ahí está la garantía de nuestra seguridad. No dudemos del Abacadosh, del Padre Santo. No dudemos de nuestro bendito Maestro Yahshua HaMashiach, porque a través de su Ruach HaKodesh, a través de su Espíritu Santo, de nuestro Elohim, de nuestro Dios, Él nos guía a toda verdad y a toda justicia, y nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, para que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. Bendito sea su nombre. Ahora bien, esta es nuestra parte. Es nuestra responsabilidad cómo estamos viviendo nuestra vida. Cómo caminamos, cómo pensamos, cómo decidimos lo que amamos y lo que buscamos. Todo esto principalmente delante de nuestro Elohim, delante de nuestro Dios, porque a Él no le podemos mentir ni engañar, y mucho menos vivir fingidamente. El pecado de la hipocresía es castigado severamente por nuestro Dios.
Dios no va a pasar por alto ningún pecado que esté activo en tu vida o que lo estés practicando secretamente, o que alguien te diga que estás bajo la gracia y que no pasa nada. Escúchame, ese fulano o fulana te está mintiendo. Dios no solapa los pecados de nadie, mucho menos de los que dicen que son cristianos. La gracia no es para permitir pecados o para solaparlos. Por favor, amados hermanos, lean todo el capítulo 18 del profeta Ezequiel, estúdienlo a profundidad. Si hay pecados activos en tu vida, o peor aún, si cometiste pecados y nunca los has confesado a Dios, déjame decirte que vas a enfrentar las consecuencias de tus pecados. Tus pecados te van a alcanzar y tienes que saberlo. Si alguien te dice que estás en Cristo o bajo la gracia y que no pasa nada, te están engañando. Mira lo que dice la tercera epístola del apóstol Juan en su capítulo 3, versículos 6, 8 y 9. Vamos a hacer un poquito de ruido con estos textos al buscarlos en la Biblia. Así que aquí están apareciendo en pantalla. Juan 8:44, Romanos capítulo 6, versículo 16 y segunda de Pedro capítulo 2, versículo 19. Y comenzamos con Juan capítulo 8, versículo 34. Y dice: Jesús le respondió: de cierto te digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Escuchaste bien? No importa que alguien te diga que no pasa nada si has cometido algún pecado, y no importa si tú piensas que eres cristiano. Aquí Yeshua, aquí Jesucristo dice: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ahora vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 16. Vamos a leerlo para todos ustedes. Y dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Dice claramente el texto que si tú cometes pecados, tú te estás sometiendo al pecado. El pecado es señor de tu vida, por lo tanto eres esclavo del pecado. Vamos a ver qué nos dice segunda de Pedro capítulo 2, versículo 19. Estamos aquí buscando el texto y dice así la palabra del Eterno: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¡Qué tremendo! Hay líderes religiosos, hay pastores, hay maestros que les prometen libertad a su membresía, a todos aquellos que están discipulando, pero ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Así que si les prometen libertad, están pecando y les prometen libertad y no experimentan la libertad que hay en Cristo Jesús, son esclavos de corrupción. Tremendas declaraciones de las Escrituras. Y vamos a ver primera de Juan capítulo 3, versículos 6, 8 y 9. Dice así: todo aquel que permanece en él no peca. Escuchen, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así que si tú pecas, siendo un supuesto cristiano, tú no lo has visto ni lo has conocido. No sé cómo te puedes llamar cristiano. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Escuchemos todos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, dice el versículo 9, no practica el pecado. Si tú eres nacido de Dios,
tú no puedes estar practicando el pecado, porque la simiente de Dios permanece en ti y no puedes pecar porque eres nacido de Dios. Pero si por el contrario tú estás practicando el pecado y cometes pecados, tú eres un hijo del diablo. No importa que te digan que no pasa nada, no importa que te digan que todo está bien, te están mintiendo, te están engañando, porque todos estos siervos de Dios que el Espíritu Santo usó para dejarnos sus santas escrituras, está hablándole a cristianos, a la iglesia de Yeshua, a la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, es muy importante tener cuidado de todo lo que estamos escuchando y viendo y de todo lo que los líderes que enseñan supuestamente la Escritura están hablando en estos días. Apártate del pecado, confiésalo a Dios, consagra tu vida, vive en santidad y temor de Dios. Guarda tu lengua, guarda tu mente, guarda tus pensamientos, guarda tus obras y tu caminar. Arrepiéntete de verdad, deja de mentir, de robar. Si tú practicas cualquier tipo de pecado en cualquier área de tu vida, moral, ética o espiritual, tú no tienes garantía de protección de Dios, no tienes la seguridad de la protección de Dios. Lee bien tu Biblia, no te dejes engañar, lee bien tu Biblia, lea la Biblia, por favor. A este respecto, es importante todas las áreas de nuestra vida que están siendo afectadas por malinterpretar las Sagradas Escrituras, porque muchos líderes, pastores, maestros están engañando a sus congregaciones, solapando el pecado, permitiendo el pecado y no llevándolos al arrepentimiento. Esto es cruel para toda la membresía de una iglesia. Tú no puedes vivir en pecado y seguir clamando a Dios por seguridad. Escúchame, es antibíblico lo que estás haciendo. No puede ser burlado Dios. Dios no puede ser burlado. Mira lo que dice. Vamos a hacer otro poquito de ruido buscando algunos textos más de las Sagradas Escrituras. Dice el Salmo capítulo 50, versículo 16 y 17. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, es decir, contra tu propia familia, ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Si tú estás en pecado, si tú estás engañando a la gente y estás clamando a Dios por seguridad, es algo que te aconsejo que no hagas, porque el juicio de Dios está sobre tu vida y lo acabas de leer en este salmo. Todos aquellos que invocan el nombre santo de Dios, el nombre santo de Yeshua, de Jesucristo, y que claman por la protección del Ruach HaKodesh, si están practicando el pecado, tengan cuidado. Tengan mucho cuidado, porque Dios no da por inocente al culpable, dice la Sagrada Escritura. Por eso están estos textos, te los dejo en pantalla también para que los leas y los estudies, los medites con oración y veas lo que está sucediendo en tu vida. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, es decir, está sellado, no lo puedes cambiar, tiene el sello divino, tiene la aprobación divina. Conoce el Señor a los que son suyos, Él conoce a los que son suyos, Él conoce a los que viven en pecado y están clamando por seguridad. Dios no puede ser burlado.
Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Yahshua, el nombre de Cristo. Si tú estás clamando a Dios por tu seguridad y estás practicando pecados en tu vida, escucha, el Señor sabe que tú no eres de Él. Lo estás leyendo en este texto, porque Él dice, Él conoce a los que son suyos y a los que están clamando por el santo nombre de Dios, aquellos que están clamando por el nombre de Yahshua, de Jesucristo, y están clamando por seguridad, por lo que están viendo en este mundo, por lo que estamos viviendo y sintiendo, por lo que ven nuestros ojos, con miedo y temor y terror. Tú no puedes tener la garantía de la seguridad de estar bajo el abrigo del Altísimo, porque estás en pecado. No te dejes engañar. Apártate del pecado, confiésalo a Dios. Consagra tu vida. En el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En ese capítulo hay una serie de bienaventuranzas, muy hermosas todas, pero de todos ellos, los únicos que van a ver a Dios son los de limpio corazón. ¡Qué tremenda declaración! También en la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 14, hay dos requerimientos importantísimos y que muchos cristianos solamente mencionan la segunda parte de ese texto. Pero el texto dice, seguid la paz con todos. Ese es un requerimiento, tener paz con Dios, tener la paz de Dios y tener la paz con los hombres. Son dos requerimientos en un mismo versículo. Seguid la paz con todos y la santidad. Esta "y" es muy importante en ese versículo, porque está hilvanando dos ideas, dos características, dos ordenanzas. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué importante es escudriñar las sagradas escrituras, amados hermanos, y tener presente el mensaje de exhortación bíblico, teológico, doctrinal, por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Apártate del pecado, consagra tu vida, vive en santidad y temor de Dios. Guarda tu mente y tus pensamientos y tu lengua de hablar engaño. Es muy importante. Los líderes del mundo pueden cambiar, pueden morir. Dios puede reemplazarlos por otros. Pero de igual manera se estará cumpliendo el plan profético de Dios. Te pido en el nombre de nuestro Dios, en el nombre de Yahshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo, que tengas a bien a leer todos estos textos que te dejo en pantalla para tu bendición, exhortación y consolación de todos tus seres amados y de tu propia vida. Que Dios les bendiga. Gracias por escucharnos y nos vemos en otra próxima reflexión. Que Dios les bendiga a todos.